Muy bien, buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de escuela dominical. Vamos a iniciar esta mañana el capítulo 14 de Mateo y vamos a ligarlo con la clase anterior. Recordemos cómo la controversia como Jesús había ido aumentando al grado de que ya no predicaba directamente ni libremente, sino que empezó a predicar con parábolas para que los que se interesaban podían preguntar si no entendían, y a los que no les interesaba, a los enemigos, no había tema religioso que él estuviera tratando, ¿verdad? Entonces de esa manera se protegía. Y vemos cómo cada vez se va cerrando más porque está viendo el rechazo que el pueblo de Israel está haciendo a la palabra, ¿verdad? Entonces, en este capítulo vamos a ver un poco de ese asunto también. Empezamos, por favor, aquí a la derecha. Aquí, ¿verdad?, que el evangelista Mateo toma el tema de la muerte de Juan el Bautista y podemos preguntarnos por qué aquí. Y entonces está tratado en este lugar porque con la muerte de Juan el Bautista, después de la muerte de Juan el Bautista, a Herodes le llegan noticias de lo que Jesús ha estado haciendo, de su poder, de sus milagros. Y podemos preguntar, ¿cómo? Tanto tiempo que estuvo predicando Jesús y no se había enterado. Pues así pasa, ¿verdad? Generalmente los que están arriba, los que están en alcurnia, no se dan cuenta de muchas cosas. ¿Por qué? Porque los que están cerca de ellos les platican lo que les gusta oír a los poderosos. Entonces él apenas estaba oyendo de Jesús. Es lo primero que notamos aquí. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. O sea, nunca había tenido oportunidad de oírlo, ¿verdad? Eso también debemos de marcarlo, porque la gente que se siente muy importante no se interesa por lo que pasa en el pueblo, ¿verdad? Y muchas veces no tienen una idea precisa de los problemas que hay, porque no les llegan, una no les interesa, y otra, los que tienen cerca no quieren disgustar al gran Señor con los problemas. Entonces muchas cosas no se enteran. Y aquí vemos que no se había enterado. Hasta ese momento le llega la fama de Jesús. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Nosotros sabemos que Juan el Bautista nunca hizo milagros. Él predicaba el reino y que se arrepintieran para poder acercarse al reino, ¿verdad? Para poder ser parte del reino. Pero no hizo milagros. Pero ahora él oía de muchas cosas portentosas que hacía Jesús. Entonces, en su imaginación y en su conciencia culpable, decía: es Juan, ha resucitado. Y como ha resucitado, ahora es más poderoso, ¿verdad? Entonces, tenía miedo de lo que oía, ¿verdad? De que habían poderes en Jesús. Dice, porque Herodes, y aquí nos da la explicación de todo el proceso, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y aquí nosotros pensamos, pues, ¿cómo la mujer de Felipe, su hermano, está ahí con él? Pues sí, Herodías era esposa de Felipe, que era tetrarca de Decápolis, del norte, ¿verdad? Galilea estaba
más al sur, y al noreste estaba Decápolis, y ahí era Felipe el tetrarca. Entonces en ese mismo tiempo Felipe y el otro Herodes, sí, estaban gobernando. Estaban gobernando los dos, eran hermanos, pero hermanos de padre, no de la misma madre. Y Herodes Felipe, que es el tetrarca de Galilea, de la parte noreste, era muy apacible, era el mejor de los Herodes, era muy buena persona. Entonces Herodías sentía como que ese no prometía grandezas, no trataba de sacarle lo más a los súbditos, ¿verdad? Y entonces puso los ojos en Herodes Antipas, porque Herodes Antipas era ambicioso y era cruel. Entonces por eso deja a Herodes Felipe y se va a vivir con Herodes Antipas como su mujer. Pero era esposa de Herodes Felipe. De hecho, la hija era hija de Herodes Felipe, ¿verdad? Esa hija que tenía, ¿verdad? Entonces, y aquí nosotros vemos la autenticidad, el valor, la fidelidad a Dios que tenía Juan el Bautista, porque va y le dice, le reclama: no te es lícito tener a Herodías por mujer, no te es lícito, devuélvela, no debes de tenerla por mujer. Y delante del público se lo decía, ¿verdad? Entonces es mucho valor, porque nosotros sabemos que los poderosos tienen poder de vida y muerte sobre la gente. Es el mismo caso de Natán, ¿verdad? Que Natán va y le dice a David, pero Natán fue más precavido. Le cuento un cuentecito: un hombre tenía una oveja, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque lo podía mandar matar. Se enojan y en su furia deciden quitar de en medio al que les estorba y al que les mortifica la conciencia, ¿verdad? Pero Juan el Bautista no anduvo con vueltas de hoja, directamente iba, y no nada más le dijo una vez, sino se lo estaba recalcando cada vez, ¿verdad? Entonces eso provocó el enojo de Herodías. A Herodes le molestaba, pero Herodías lo odiaba a causa de eso, porque la causante de todo era ella era la que vino a acomodarse, ¿verdad? Entonces le molestaba que la pusieran en evidencia y que estuviera constantemente terqueando sobre el punto. Entonces lo odiaba y buscaba la manera de destruirlo, de matarlo. Solo que era difícil porque Herodes temía a Juan, y es un temor no de peligro para mi vida, sino un temor religioso, porque a él lo reconocía como profeta, ¿verdad? Entonces por eso le temía, y como lo tenía como profeta, lo respetaba. Pero era el cuchillito constante de Herodías, hasta que decidió encarcelarlo y ponerlo en cadenas para que no se viera como que lo tenía muy consentidito, ¿verdad? Y lo puso en la cárcel. La cárcel estaba abajo del palacio de Herodes, ¿verdad? Entonces nosotros vemos ahí por los otros evangelistas que realmente Herodes respetaba a Juan. Sí, quizás estaba enojado con él, porque a quién no le enoja que le estén diciéndolo en lo que estás mal, ¿verdad? Sí, se enojaba con él, pero los otros evangelistas nos dicen que periódicamente lo mandaba llamar para oírlo, ¿verdad? Entonces sí, había algo de interés en el personaje, pero a causa de Herodías tenía que tenerlo preso. Ahora otros de los evangelistas nos dicen que lo puso preso para ponerlo a salvo de Herodías, para que Herodías no lo perjudicara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a buscar la manera de matarlo a como diera lugar, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que Herodes, aquí Mateo nos dice que quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. O sea,
que si Herodías le insistía, mátalo, 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 él temía, no quiero hacerlo. ¿No? ¿Por qué? Porque el pueblo se me echa encima, el pueblo lo reconoce como profeta, entonces se me echa encima y mi seguridad personal y mi seguridad como gobernante se ponen en peligro, no me conviene, ¿verdad? Entonces por eso no lo hacía. Vamos con el versículo. Una duda, ¿sí? ¿Cómo era la mecánica para designar? O sea, porque Roma los designaba, ¿verdad? Sí. Pero él era de nacionalidad judía. ¿Cómo era el mecanismo para seleccionar Roma y decir? Los que veía respetaba, miren, Roma respetaba los gobiernos que ya tenía el pueblo y la religión de los pueblos. Eran dos cosas, ¿por qué? Porque de esa manera mantenía más en paz, ¿verdad? Pero cuando resultaba malo el gobernante, entonces lo quitaba y mandaban uno de Roma, ¿verdad? Cuando no rendía buenas cuentas. Recordemos que lo que más le importaba a Roma era que entrara dinero y que estuviera en paz. ¿Por qué? Porque no hacía tanto gasto, por ejemplo, los ejércitos. Una guarnición no es igual a tener 3, 4 guarniciones para mantener en paz un territorio, como pasaba en el norte de Europa con los germanos, ¿verdad? Que siempre había que tener varias guarniciones para mantenerlos controlados, que no invadieran la parte que ya tenía Roma conquistada. Entonces, es la razón, ¿verdad? Ahora había ciertas simpatías. También había la cuestión de que se llevaban a los hijos de los gobernantes a Roma, dizque para educarlos, pero era un seguro de que se portara bien el gobernante, porque el hijo estaba allá, ¿verdad? Por ejemplo, Herodes Agripa, que es de los últimos que vemos en la Escritura, se crió junto con Calígula, ¿verdad? Se criaron juntos, eran compañeros de juegos y todo. ¿Por qué? Porque estaba allá como un seguro para Roma, ¿verdad? Era una costumbre que tenían, ¿verdad? Los príncipes se los llevaban allá para que el gobernante se portara bien. Y Herodes abarcaba toda Judea, ¿verdad? Judea, abarcaba el territorio de Judea. Herodes era de Galilea. Galilea. De Galilea. ¿Y Pilato? De Judea. De Judea. Sí. Pero no era tetrarca. No, era como gobernador. Herodes era mayor, ¿no? No era. En realidad, la tetrarca es por las regiones. Son 4 regiones, tetra, que era lo que le correspondía gobernar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Decápolis, ¿por qué se llama Decápolis? Porque eran 10 ciudades que comprendía la región, ¿verdad? O sea, los nombres es de según. Los dos reportaban igual a Roma. Reportaban igual, sí, igual. Eran compañeros de gobierno, vamos a decir, y nosotros sabemos que no se veían bien. Por ejemplo, Herodes lo consideramos a veces como judío, pero Herodes no era de origen judío. Recordemos que Herodes el Grande era idumeo. Y los hijos de Herodes el Grande y de Mariamne por la madre eran de origen judío y de los príncipes judíos. Mariamne era descendiente de los asmoneos, que eran sacerdotes y fueron reyes en el tiempo que fue libre Judea, ¿verdad? Entonces ellos sí. Era un Alejandro, eran varios, pero el más importante de ellos fue Alejandro, pero a esos los mató Herodes, a esos hijos, porque tenía miedo que como tenían más derecho que él, lo destronaran, ¿verdad? Era implacable Herodes el Grande. Y Herodes Agripa es de otra madre, y Herodes Felipe es de otra. Entonces ellos no tenían ascendencia judía, eran idumeos, ¿verdad? Por eso el pueblo también judío les tenía cierta reserva, ¿verdad? Porque aunque los veían como gobernantes, pero no como parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que considerar. Vamos a seguir con la lectura, versículo 6.
entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que la ocasión que tuvo Herodías para perjudicar a Juan fue el cumpleaños de Herodes. En el cumpleaños de Herodes se hizo un banquete muy grande, muy especial. Todos los nobles, toda la gente importante estaba allí, ¿verdad? Los banquetes eran cena y diversión, ¿verdad? Entonces dice que en ese banquete, cuando celebraban, la hija de Herodías danzó en medio y le agradó a Herodes. Y dice que le agradó a Herodes y agradó a todos los que estaban presentes, ¿verdad? Era una chica joven, bonita, con gracia, buena bailarina. Nosotros sabemos que las danzas orientales son de mucho movimiento, ¿verdad? Este hombre era un hombre lascivo, así que se entusiasmó, ¿verdad? Y entonces, aparte de eso, generalmente las diversiones vienen terminando la cena, posiblemente ya estaba ebrio, entonces no tenía la conciencia de lo que estaba a lo que estaba comprometiéndose, ¿verdad? Entonces dice, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Entonces estaba, vamos a decir, eufórico, contento, muy motivado del baile de la muchacha era bonita y entonces todo lo que quieras te doy. Y no solamente le promete, sino que con juramento, que fue lo peor, ¿verdad? Dice que debemos de ser muy cautos en eso, siempre cuando decidimos cosas, cuando prometemos, pensarlo bien, que lo puedas cumplir, porque está mal delante de Dios prometer y no cumplir, ¿verdad? Y también dependiendo del estado de ánimo, porque sí. a veces surgen circunstancias que uno está eufórico. Sí. Y se te hace fácil prometer muchas cosas. Tanto en la alta como en la baja. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado, sí. ¿Verdad? Entonces, esas circunstancias estaban en su persona, ¿verdad? Y cuando los otros evangelistas nos dicen que cuando la chica dejó de danzar, se retiró y fue con su madre y le dijo, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Y entonces la mamá le dijo, como vio la oportunidad, pídele la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, instruida, dice aquí ella, instruida primero por su madre, dijo, o sea, no fue de ella, sino fue porque la mamá le dijo que lo que hiciera. ¿Y qué le dijo? Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? O sea, ahora muchos eruditos dicen que aunque hayas prometido, y aun cuando hayas prometido con juramento, cuando es una cosa mala, debes de volverte atrás, aceptando las consecuencias de volverte atrás, para no agregar más a lo que ya estás haciendo mal, ¿verdad? Pero aquí nosotros vemos la idolatría de Herodes, cómo yo me voy a desdecir, cómo me van a decir que no tengo palabra. Y luego todos los testigos que tenía importantes, ¿verdad? Entonces eso iba a destruir su reputación por completo. Y por no humillarse, ¿verdad? Aunque dice que se puso triste, eso nos indica que no le agradó lo que iba a hacer, ¿verdad? No le agradó. Dice que entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen a la muchacha, ¿verdad? Que le diesen la cabeza. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Fíjense, en las cárceles no eran los lugares de donde mataban a las personas. Había un patíbulo, había un lugar especial para llevar a cabo la
la ejecución, ¿verdad? O sea, lo que el castigo que la condena había determinado. Pero aquí ni juicio, ni condena, ni nada, simplemente una ejecución. Entonces, fue directamente en la cárcel, ahí donde estaba, ahí fueron y ahí lo mataron, ahí le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por dos cosas: por cumplirla de inmediato, porque se la estaba pidiendo, y para que el pueblo no se diera cuenta, ¿verdad? Porque si lo mandaban al patíbulo y lo ejecutaban en público, como eran las ejecuciones, el pueblo se daba cuenta. Entonces, así en privado, en la noche, en lo oscuro, fue traída, dice, la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre, ¿verdad? Entonces nosotros aquí vemos la categoría de las personas. Dice los eruditos que observando el comportamiento humano, sobre todo en la Escritura, se dan cuenta que cuando el mal llega a las mujeres es peor que los hombres. Cuando El mal, sí, llega a las mujeres malas son peores que los hombres, ¿verdad? Llegan a un grado de maldad mayor que los hombres. Nosotros lo vimos en Jezabel, ¿verdad? Que era una mujer realmente maligna, y lo vemos aquí en Herodías. Ahora, el problema aquí es, por ejemplo, Herodes, aunque se dolió, nunca se arrepintió, porque nunca dejó a Herodías. El problema está que cuando estamos en pecado, el mismo pecado nos va arrastrando cada vez más. Y eso debemos de reconocerlo y tener cuidado. Porque cada vez vamos a caer más bajo y vamos a cometer pecados más graves, como le pasó a Herodes, ¿verdad? No se arrepintió del pecado que le hacían ver que dejara y fue cayendo más. Aprisionó a un inocente y luego le causó la muerte, y una muerte tremendamente vil, ¿verdad? A una persona que era justa y buena, ¿verdad? Entonces van cayendo cada vez más bajo, porque no es igual matar, aunque sea la mala, a una persona de mala conducta, que a una persona que no tiene nada que deberle a nadie, ¿verdad? Entonces, ahora aquí nosotros vemos cómo ese rechazo hacia la predicación que llevaban Jesús y Juan va teniendo barreras cada vez más serias, ¿verdad? Porque recordemos que Juan era el emisario de Jesús, ¿verdad? El que iba delante de él. Vamos a seguir con la lectura. Bueno, dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Cuando los discípulos se dan cuenta que Juan había sido sacrificado, van a la cárcel, reclaman el cadáver y lo sepultan. ¿Qué pasó con la cabeza? No sabemos. No sabemos. La Escritura no dice nada, ¿verdad? Y dice, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. O sea, sabían que a Jesús iba a interesarle saber qué había pasado con Juan. Entonces van, porque necesitaban ser consolados. Y saben que Jesús los va a entender y va a consolarlos. Otra, porque probablemente Juan les había reiterado que siguieran a Jesús, que él no era el importante, que buscaran a Jesús. Pero eran discípulos fieles de Juan y seguían pegados con él. Pero al desaparecer Juan, van y buscan a Jesús, ¿verdad? Por consuelo y por tener un guía a quien seguir, ¿verdad? Y porque era su primo también. Sí, eran primos, eran parientes, ¿verdad? Jesús y Juan eran parientes. Muy bien, seguimos ahora sí con la lectura del versículo 13. Miren, cuando Jesús oyó que Juan había sido crucificado, fíjense cómo dice, se apartó de ahí en una barca, o sea,
fue a otra región. Decapitado. Sí, que había sido decapitado El que dijo Juan. crucificado. Ah, perdón, sí, perdón, un lapsus lingüe. Entonces, nosotros aquí, nosotros no captamos la intención de Jesús, pero Jesús estaba dejando Galilea. Ya está separándose. Recuerden que era el lugar en que más había predicado, en que más había enseñado, en que más milagros había hecho, pero cada vez se va desprendiendo. Ahora Herodes era el gobernante de Galilea, entonces se va al otro lado, o sea, a la región que gobernaba Herodes Felipe, ¿verdad? Se va hacia el este, todavía es muy al norte, ¿verdad? Pero hacia el este. Se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, o sea, un lugar donde no hubiera gente. Él necesitaba descanso, necesitaba reflexionar, necesitaba también asimilar, ¿verdad?, los hechos. Él sabía que su tiempo se acercaba al haber desaparecido Juan. Entonces necesitaba estar a solas. Y dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. O sea que él va en barca, va rapidito porque es mucho más rápido y directo el traslado en barca, pero la gente va por la orilla, ¿verdad? Entonces le siguió la gente a donde él iba, pero a pie y por la orilla. Fue parte de Galilea, ¿no? Sí, va de Galilea hacia el este. O sea, de donde él los dejó, saben que se fue y que va a determinada parte, porque ustedes saben que en los lugares pequeños las voces corren rápido, ¿verdad? Y entonces tratan de seguirlo, de buscarlo, ¿verdad? Entonces dice que lo siguieron, ¿verdad? Y quiere decir que Jesús estuvo en un lugar en donde la gente no tenía mucho acceso. No sabemos si era un lugar alto o era una casa, porque dice, y Jesús salió, ¿verdad? Salió, puede haber sido alguna casa o puede haber sido un lugar en donde no tenían acceso directo las gentes, ¿verdad? Salió y vio una gran multitud, o sea, una cantidad de gente esperando por él. Y entonces nos dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús siempre estaba al pendiente de la gente. Y si, ¿por qué lo seguían? Porque tenía necesidad. Muchos por oírlo, porque sentían que les faltaba conocimiento. Otros porque estaban enfermos, como dice aquí que había muchos enfermos, ¿verdad? Y otros porque les hacía bien el sentirse cerca de Jesús. Pero dice que tuvo compasión de ellos, de verlos, cómo esperaban verlo y hablar con él, oírlo hablar, ¿verdad? Y entonces a todos los que estaban enfermos los sanó. Y es que yo veo aquí, por ejemplo, en el versículo 13 dice, oyéndolo Jesús, sí. O sea, el caso de Juan. Sí. El caso de Juan, oyéndolo sí. Jesús. Y después en el siguiente, se apartó, y en el siguiente dice, tuvo compasión de ellos. Es que también estaba yo con un momento de cuando ve mucha necesidad, o sea, todos los cuadros, un poquito parecido a la cruz, cuando dice, no saben lo que hacen. O sea, estaba el espíritu sobrecogido porque digo, fue una muerte muy cruenta la de Juan el Bautista, y entonces está apartando y está, yo creo, en ese momento, y lo ve toda la gente, entonces se le junta todo, entonces siente mucha, o sea, ve la necesidad de la oscuridad que hay en Israel, la necesidad espiritual tan grande, dice, porque así están los gobernantes para abajo, cómo está de podredumbre, ¿no? Espiritualmente el pueblo. Y aquí nosotros vemos cómo Jesús antepone la necesidad del pueblo a su necesidad de recogimiento. A pesar de que él necesitaba estar solo y estar consigo mismo, ¿verdad? Sin embargo, deja su comodidad, su necesidad para atender a
a todos los que tienen necesidad. Y ahí vemos la misericordia de Jesús y el amor. Seguramente que también sintió dolor Sí. por la muerte de Juan. Sí, ¿Verdad? precisamente, por eso se apartó. Por eso se apartó. Por eso se apartó, pero deja esa necesidad de él de estar solo, ¿verdad? Porque también le duele la gente, ¿verdad? Entonces vemos esa misericordia y ese amor que expresa Jesús. Versículo 15. Dice cuando anochecía. Recordemos que Jesús se había retirado a un lugar solo y apartado. O sea, estaba lejos de cualquier población. A donde él pensó quizá en el momento en que se apartó ahí que iba a quedarse solo y que nadie lo iba a seguir. Pero la gente tenía necesidad de él y desde lejos fueron, ¿verdad? Y una gran multitud se congregó ahí. Y entonces estuvieron con él todo el día estuvieron con él. Y dice que ya anochecía, ¿verdad? Entonces, como ya anochecía, los discípulos le dijeron, bueno, aquí no hay nada, aquí está solo todo, aquí está desierto, hay mucha gente, diles ya que se vayan a sus casas para que coman, que vayan pasando por las aldeas y donde lleguen, pues ahí buscan qué comer, porque ya es muy noche. Recuerden que para las 6 de la tarde termina el día en la cultura judía y ya empieza la noche, ¿verdad? Entonces, déjalos que se vayan ya, porque ya está anocheciendo. O sea, córrelos, despídelos, ya estuvo suave, ¿verdad? Ya estuvieron todo el día aquí. Entonces, ¿verdad? Jesús, en lugar de oír a los discípulos, dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. O sea, van a caminar en la noche. ¿Dónde van a encontrar? ¿Van a perderse o van a pasarles algo? No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. O sea, está Jesús poniéndoles en la disyuntiva de que, bueno, ustedes también preocúpense por ellos, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, no tenemos aquí nada, aquí sino 5 panes y 2 peces. Recordemos, creo que es Juan el que nos dice que anduvieron buscando y que fue Felipe el que encontró al niño que traía aquel bastimento, como le llamaban antes a la comida que llevabas para el viaje, ¿verdad? Y no eran más que 5 panes y 2 peces. Y dijo Jesús, traédmelos, ¿verdad? Traédmelos acá. Y entonces él mandó que la gente, fíjense el orden, que la gente se recostara sobre la hierba, o sea, que estén tranquilitos, que estén esperando. En el otro evangelio dice que los separaron de 50 en 50, ¿verdad? Para que fuera ordenado todo. Por eso siempre insistimos en la iglesia, que el Señor es un Dios de orden y que es importante ser ordenados y tener disciplina, que a veces se nos hace en la euforia del sentirnos
llenos del Espíritu, faltar a ese orden, pero el Señor es un Señor de orden, ¿verdad? Entonces, bueno, que se recostaran, tomó los peces, ¿verdad? Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Aquí hay un mensaje, ¿verdad? Primero, que pone los alimentos en manos de Dios, ¿verdad? Él representaba a Dios, tenía el Espíritu de Dios, pero sus ojos están dirigidos al cielo. Señor, tú haces la obra. Dice, toda la obra que me dio el Padre que hiciese, yo la hice, dice Jesús. Y aquí no es la excepción. Lo pone, levanta los ojos al cielo, bendice los alimentos, como era una costumbre judía, y luego los pone en manos de los discípulos. O sea, Dios pone en nuestras manos lo que tenemos que hacer. Por medio, ese es el papel de la iglesia, hacer la obra de Jesucristo, llevarla adelante, llevarla a las multitudes. Y eso es lo que está haciendo con los alimentos, poniéndolo en las manos de los discípulos y los discípulos en manos de la gente, ¿verdad? Entonces se los distribuyó a los discípulos, aquello poco alimento, y los discípulos cada uno fue distribuyendo. Pero igual que la harina de la vasija de la viuda, que nunca disminuyó ni la harina ni el aceite, así también los panes, entre más repartían, más resultaba. Por eso dicen que el milagro está en compartir. Cuando uno comparte todo se reproduce, alcanza, pero tenemos que tener ese espíritu de compartir. A veces no, pues tengo muy poquito, pues ¿cómo le voy a dar? ¿Verdad? Pues si me quedo yo con menos. Decía mi papá fue huérfano a los 10 años de padre, y su mamá se quedó con muchísimos hijos, fueron 12, pero algunos habían muerto, unos niños y otros a mediana edad, pero le quedaban como unos 10 todavía, viuda. Y dice, era una mujer tan generosa que no hubo persona que llegara a la puerta que ella no tuviera cuando menos una tortilla con algo que darle. Siempre tenía y estaba muy necesitada. Pero siempre podía darle a alguien que tenía más necesidad que ella. Y eso es importante, en que nosotros sintamos eso, la necesidad del otro. Hay una lectura muy hermosa en un libro devocional que se llama El Pan Santo, ¿verdad? Cómo ese pan dado a una persona que pedía fue bendiciendo a tanta gente, ya, aún hasta un perro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se iba repartiendo. Entonces aquí es lo importante, el repartir, ¿verdad? Entonces dice que alcanzó para todos se saciaron, no nada más comieron un poquito, se saciaron, y lo que sobró, los pedazos, llenaron 12 cestas de alimento. Y de alguna manera 12 también tiene algún significado, es simbólico. Toda la gente se iba a ir ya comidita, como quiera, aguantaban el viaje, pero ellos se quedaban en lugar solo y sin nada, lejos de todo, pero tenían comida. Y había una cesta para cada uno de los discípulos. Hay su significado en esto, ¿verdad? Jesús estaba previendo para los que estaban ahí, que tenían que partir, y para los que se quedaban, ¿verdad? 12 cestas, ¿verdad? Y dice, para que tengamos una idea, que los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué no contaron? Porque ya sabemos que las mujeres no contaban. No contaban, entonces nomás contaban sí comían. los hombres. Sí comían, pero no contaban. No era importante saber cuántas mujeres eran. Y Mateo, que es el más... el judaísmo más marcado en él, pues menos, ¿verdad? Él, sin contar a las mujeres, clarito.
y los niños. Muy bien, vamos a seguir con la lectura, versículo 22. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Vemos cómo Jesús se está moviendo siempre cruzando de un lado a otro, ¿verdad? Aquí posiblemente está regresando al lugar de donde había partido o a un lugar cercano, porque cuando dice a la otra ribera quiere decir que es contrario, ¿verdad? Contrario. Entonces, los manda, dice que los hizo subir a la barca y los manda delante de él. Entre tanto que él despedía a la multitud, o sea, ustedes váyanse. Aquí no nos dice por qué los está alejando, pero en los otros evangelios, y tratamos sobre todo cuando vemos donde se consideran los cuatro, la armonía de los evangelios, los cuatro evangelios, vemos que es el momento en que la multitud quiso hacerlo rey. Y entonces, de alguna manera, Jesús estaba alejando de la multitud a los discípulos. Los eruditos dicen posiblemente porque no se fueran a unir los discípulos a la multitud para tratar de hacerlo rey, ¿verdad? Porque querían hacerlo rey. Entonces los aleja. Váyanse, los hizo subir a la barca y él se quedó ahí en aquel lugar solo a despedir a la multitud para que ya se fueran. Recuerden que ya estaba anocheciendo. Así que para cuando acabaron de comer probablemente ya era de noche. Y él se quedó allí solo, ¿verdad? Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Por eso yo le digo que probablemente estaba en ese lugar alto cuando llegó la multitud, cuando él dice que salió y los vio, ¿verdad? Entonces, él, después de que se fueron los discípulos y que se fue la multitud, subió en lo alto del monte a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, aquella necesidad que había tenido él de estar solo en lugar apartado, no la pudo disfrutar hasta en la noche, ¿verdad? Se apartó en el día, pero no lo dejaron. Entonces despidió a la multitud, despidió a los discípulos y se quedó solo allí orando, ¿verdad? Y dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. O sea, y donde iba navegando, el viento iba en contra del curso de la barca y no los dejaba avanzar. Aunque el trayecto no haya sido muy largo, se volvió largo a causa de que el viento no les ayudaba, sino que los empujaba hacia atrás, ¿verdad? Entonces, cuando hay viento, hay olas, y entonces es peligroso el viaje por mar. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y cuál es la cuarta vigilia de la noche, verdad? Pues las 12 horas de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, que es lo que constituía la noche para ellos, se dividía en 4 partes, ¿verdad? Y eran cada parte de 3 horas, de las 9 a las 2, de las 6 a las 9 era la primera vigilia,
de las 9 a las 12 la segunda, de las 12 a las 3 la tercera y de las 3 a las 6 de la mañana la cuarta. O sea, ya estaba a punto de amanecer cuando Jesús aparece andando sobre el mar, acercándose a la barca, ¿verdad? Era la hora más oscura. Sí, es la hora que se siente más la noche, la oscuridad. Y más, está la gente más cansada también, ¿verdad? Porque es más profundo el sueño. No, y las jornadas agotadoras de Jesús, Sí. o sea, pues prácticamente no durmió. No durmió, estuvo orando. Y ya hasta la cuarta vigilia vino a encontrarlos. O sea, porque había un cansancio físico, Sí. pero también un cansancio espiritual. Espiritual. O sea, y emocional. Sí. Emocional por la decapitación de Juan, la muerte de Juan. Espiritual, pues por al estar administrando, sanando gente. Fisiológico, porque no había qué comer y no se podía dormir. Entonces, era un cansancio muy agotador. O sea, los 3 años fueron muy agotadores de su ministerio. Ni un minuto. En la película Superstar, que vi hace muchísimos años, que anduvo de moda ya en los 70s, 80s, está Jesús sanando en ese, y cómo o sea, la gente con necesidad, los leprosos, llega un momento en que lo hunden, o sea, porque quieren todos ser sanados, y en la película parece como que lo ahogan de la necesidad tan abrumante del pueblo. O sea, llegó un momento de mucha oscuridad en Israel en todos los sentidos, y fueron 3 años muy pesados. Entonces dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Por qué? Porque ¿cómo te vas a imaginar que una persona venga caminando sobre el agua? Entonces ellos pensaron, es un espíritu. Y el espíritu, quién sabe qué nos irá a hacer, por qué viene a encontrarnos, ¿verdad? Generalmente pensamos que un espíritu es alguien que está muerto, alguien que murió. Entonces siempre el humano ha tenido mucho miedo de los muertos. Simplemente de la idea del muerto, tienen miedo. Hay gente que no se atreve ni siquiera a acercarse a un féretro a ver a una persona muerta, ¿verdad? Y pensar en que un muerto se levante en forma de fantasma, peor, ¿verdad? Peor, es un pánico, es algo que te gana, que no sabes qué hacer. Entonces estaban muy asustados y dieron gritos de miedo cuando vieron a Jesús que venía caminando. Ahora piensen, es en la noche, ¿verdad? No se ve con claridad para ver de qué se trata. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. O sea, ¿qué pasa con ustedes? ¡Ánimo! Soy yo, no temáis. O sea, ya los tranquilizó, los calmó. No tengan miedo, ¿verdad? No es un espíritu, soy yo. Pero ¿cómo se iban a imaginar que iba caminando sobre las aguas? ¿Verdad? Dice, bueno, hasta ahí leímos, ¿verdad? Vamos a ver el 28. Es que hay una conexión también, bueno, hay una conexión aquí, Nelly debe saber mucho de esto, hay una conexión mucho entre el cansancio físico y el cansancio emocional. Sí. O sea, no sé qué químicos haya en el movimiento corporal, pero cuando una persona se siente muy cansada físicamente, también es muy vulnerable emocionalmente. Sí, también. Y entonces los discípulos pues traían el ritmo de Jesús, entonces ellos estaban muy cansados, y en ese momento ver a alguien caminando sobre el mar y ya vienes agotado, Sí. pues... Y luego, eso es uno, y luego ves el viento y las olas, y ves que te es contrario, pues ya Sí, ahí están muriéndose. Este viene a acabar de rematarnos. Ahora recuerden que habían estado remando toda la noche con el viento contrario, entonces físicamente estaban agotados, porque reme y nada que avanzaban. Pero viene Jesús y los encuentra todavía en el trabajo de acercarse a la orilla, ¿verdad? Entonces estaban cansados del día, de todo el día que estuvo Jesús ministrando, cansados de la caminata que habían dado para encontrar el lugar solitario y cansados de la remada de toda la noche, ¿verdad? Entonces estaban agotadísimos, como nos hace ver Aarón, ¿verdad?
Y entonces Jesús los tranquiliza, los calma y les dice, no teman, soy yo. 28, por favor. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, cómo dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú. Recuerden que está de noche, está muy oscuro, aunque oyen su voz y reconocen su voz y la forma de hablarles, también ánimo, no tengan miedo, pero la duda, ¿verdad?, caminando sobre el agua. Si eres tú, manda. Si tú puedes caminar, yo también. Manda que yo vaya a ti. Entonces le dice Jesús, ven. ¿Verdad? Y entonces Pedro, confiado, sale de la barca y empieza a caminar. Pero al empezar a caminar se enfrenta con las olas y el viento y lo terrible del mar. Entonces, dicen los eruditos, quita la vista de Jesús y la pone en los problemas, en las aguas, en el viento, en el peligro. Y entonces en ese momento empieza a hundirse. Es lo que nos pasa, ¿sí?, en la vida cotidiana. Es muy común eso. Sí, sí, perdemos la vista de donde está la seguridad. Así es. Perdemos la vista de Dios, de Jesús, y entonces los problemas nos abruman, ¿verdad? Entonces, qué importante es mantenerte. Mantener tu mente, tu vista, todo tu ser orientado hacia Jesús, confiando, ¿verdad?, que Él está contigo. Entonces, sí. A mí, algo que me llama la atención de esto es de que de todos los que estaban ahí, él fue el único que se atrevió a ir a dar un paso más adelante. Se hundió y lo que sea, pero Sí. fue el único valiente que inclusive saltó al agua, porque pues también ese era como que un paso, ¿no? Sí. No era tan fácil pues confiar en lo que te estaba diciendo y saltar. Entonces, resalto esa valentía que tuvo él, aunque dudó después, pero ¿cuántos se hubieran quedado? Todos los demás se quedaron ahí. Recordemos el carácter de Pedro. ese no pensaba, ese se aventaba siempre, ¿verdad? Era impetuoso. Y aquí no es la excepción. Como cuando le dijo, yo moriré por ti, Señor. Sí, ese era su carácter, ¿verdad? De la ocurrencia, o sea, la ocurrencia es decir, si eres tú, a ver, hazme andar sobre las aguas. O sea, ¿quién se le ocurre? O sea, dice uno, no, pues, si eres tú, apúrate, Señor, porque se me está hundiendo la barca, ¿no? Pero no o sea, ¿a quién se le ocurre decir eso? Era impetuoso, o sea, avanzaba. Es de los que primero actúan y luego recapacitan, ¿verdad? Cuando recapacitó, dijo, caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Pero ya estaba metido, ¿verdad? Entonces vemos eso, ¿verdad? Y Jesús, como siempre, ¿verdad?, cuando ve que tiene miedo y que se empieza a hundir, y entonces da voces y le dice, Señor, o sea, recurre otra vez a Jesús. Primero, manda que camine. Y bueno, pues Jesús le dijo, ven, ¿verdad? Es lo que quieres, ven. Pero cuando se empezó a hundir, ayúdame, Señor, ayúdame, ¿verdad? No puedo solo. Entonces Jesús estira su brazo y lo toma, ¿verdad? Ya estaba muy cerca probablemente de Jesús, y lo toma y lo sostiene, y entonces ya sostenido por Jesús, los dos entran en la barca. Y entonces Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ya lo estabas haciendo, lo estabas logrando, ¿verdad? Querías probar lo mismo que yo estaba haciendo y lo lograste, pero ¿por qué dudaste? O sea, te falló la fe. Sí, yo lo siento eso, no fue un regaño como a veces se interpreta.
No. Fue más bien, Una enseñanza. ibas bien, o sea, te adelantaste a los otros 11 Sí. por mérito. Sí. Y fue como un ánimo, es como cuando un niño, un bebé, está Sí. caminando, le dice, ven, otro pasito, ¡ay, por mérito! Me Sí. dijo, levántese otra vez. O sea, Sí. Cuando lo ve que se va a caer, uno lo detiene al bebé, ¿verdad? Sí. Pero sí, es una manera de enseñarnos que tenemos que mantener nuestra fe, ¿verdad? Puesta en Jesús para lograr llegar a puerto seguro, ¿verdad? Porque si dudamos, entonces ya todo nos falla. Y pienso, Y hermana, dice, si ¿sí? me permite, que el ser humano somos muy vulnerables. Por eso esta enseñanza es muy importante. Yo recuerdo que cuando entraron a robar a mi casa yo tenía protectores, puertas de seguridad, ¡ay, qué segura estoy! Pero entraron a robar a mi casa y yo me sentí sumamente vulnerable. Entonces, yo lo que hice parecía merolico. Yo, para volver a sentir esa seguridad en Jesucristo, yo me agarraba de la palabra y repite las promesas, repite de día, de noche, de mañana, todo. Fue como obtuve esa seguridad nuevamente, en todo mi ser integral, o sea, desde adentro hasta afuera. Y fue como la hice, porque me sentí sumamente vulnerable. Sí, es que pones de todo lo que está de tu parte para tener seguridad y no vale. Sí, no vale. No vale, realmente cuando un ladrón quiere entrar, entra, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que confiar en que el Señor cuida de nosotros, ¿verdad? Claro, poner todo de nuestra parte, no ser descuidados, pero siempre poniendo la confianza en el Señor. Pero ahí dice que cuando subieron a la barca se calmó el viento. O sea, aquí vemos el poder de Jesús sobre la naturaleza, ¿verdad? Así como en la otra ocasión cuando se hundían y que estaba dormido, calmó la tempestad y el peligro se acabó, igual aquí, ¿verdad? Se calmó el viento. Dice, y entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo, o sea, con aquello ya no les quedó duda de quién era Jesús. Porque se acuerdan que en un momento precisamente cuando Herodes preguntaba por él, decía, ¿y quién dicen allá afuera que soy yo? Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y el primero, ¿quién fue el aventado? Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? ¿Y qué le dice Jesús? No te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, tú estás hablando porque Dios está iluminando tu entendimiento, ¿verdad? Dice, y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, ¿verdad? Aquella prueba de caminar sobre el agua, de calmar el viento, de salvar a Pedro, o sea, el dominio que tenía, hacer que Pedro caminara, siendo un mortal cualquiera, ¿verdad? Caminara sobre el agua, era prueba más que suficiente para ellos. Vamos a leer el 34. Dice, terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. O sea, ya estaban precisamente al norte. Genesaret está exactamente al norte del mar de Galilea. Ahí está Genesaret. Dice, y cuando conocieron los hombres de aquel lugar, que te enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. O sea, él llega ahí y se desparrama la noticia y mandan mensajeros, aquí está Jesús, aquí está Jesús. Se le vuelve a juntar una multitud y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos. Aquí vemos cómo también no quieren molestar tanto a Jesús, que vaya de uno en uno, ¿verdad? Sino nomás déjanos que nos acerquemos. No te tocamos a ti, solamente la orilla de tu manto,
como hizo aquella mujer enferma, ¿verdad? Y entonces dice que todos sanaban, ¿verdad? Entonces aquí la misericordia del Señor extendida a todos aquellos que lo necesitaban. Con esto terminamos el capítulo 14. Le damos gracias a Dios por ello y vamos a poner esta enseñanza en las manos de Dios para que la prospere en nuestros corazones.